Antes de comenzar, te voy a pedir que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Ok, continuando con la segunda parte, vamos a agregar listas multinivel a la tesis. Bueno, vamos a ir al capítulo 1, justo acá lo tenemos, seleccionamos, vamos a listas multinivel, elegimos, va a ser como 1.1, negrita, y el texto va a ir siempre debajo del... va a correr, por ejemplo, esto vamos a hacer con tab, ahí lo tenemos, un poquito más, creo que está bien. Formulación del problema va a ser 1.2, que lo que hacemos es un clic sobre el primero, copiar formato y simplemente pegamos, ahí está. Problema principal va a ser como el 1.2.1, entonces ¿qué es lo que hacemos? Aquí, control, copiar formato y, bueno, seleccionamos problema 1.1 justo en el 1.3 y vamos a listas multinivel otra vez. Vamos a cambiar nivel de lista y lo vamos a poner en tercer nivel. Tenemos 1.2.1. Entonces esto lo hacemos acá. Lo tenemos ahí. Con tab. De esta manera. Ahora, objetivo específico va a ser 1.3. ¿Qué hacemos acá? Vamos a formulación, copia de formato y de esta manera tenemos 1.3. Ahora, objetivo general y objetivo específico tenemos que poner. Tiene que ser 1.3.1 y 1.3.2. Entonces lo que hacemos es copiar formato, pegamos, nos vamos nuevamente a listas multinivel y nivel 3. Otra vez copiar formato y de esta manera. Y lo tenemos. Igualmente hacemos con el capítulo 2. Hacemos así. Nos vamos a referencia, agregar texto nivel 1 y de esta manera lo tenemos el capítulo 1. Ubicamos al centro. Ahí está. Entonces hacemos lo siguiente. Este va a ser 2.1. Vamos a listas multinivel y seleccionamos esto. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Un clic, nos vamos a listas multinivel, y vamos a definir nuevo estilo de lista y le agregamos el 2. Esto va a ser 2.1. Igualmente que lo seleccionamos el párrafo y lo vamos a con tab de esta manera. Ya está. Copiar formato de esta manera. Vamos a lista multinivel, cambiar nivel de lista y nos vamos a de esta manera. Tenemos 2.1.1 y el otro va a ser 2.1.2 de esta manera. Base teórico va a ser 2.2. Entonces lo que hacemos es copiar formato y ahí está. De esta manera tenemos el nivel, el capítulo 2. Ahora vamos para el capítulo 3, hacemos lo mismo. Una vez hecho esto, vamos a agregar, vamos a actualizar el índice, a ver cómo nos quedó. Subimos, llegamos al índice. Ahora que lo que hacemos es actualizar. Justo la parte de acá dice actualizar tabla, vamos así. Podemos actualizar, como les decía, número de página y también la tabla. En este caso queremos actualizar la tabla para que aparezca los nuevos títulos que hemos agregado. Entonces hacemos clic, actualizar toda la tabla, aceptar. Y como podemos notar, nos muestra capítulo 1, capítulo 2, 3, 4 y 5, pero aún nos muestra el contenido del capítulo 1. Entonces lo que hacemos, vamos a lo siguiente. Para poder ir directamente a la página donde se encuentra, presionamos control y un clic donde queremos ubicarnos. Entonces presionamos, nos aparece como una manito, damos clic y nos ubica en la página 11. Entonces el de acá nos falta agregar el índice. Entonces ¿qué es lo que hacemos? Vamos a referencia, agregar texto. El nivel 1, capítulo 1, como este es 1.1 sería nivel 2. Entonces tenemos nivel 2. Este sería igualmente nivel 2. El 2.1.1, problema principal sería nivel 3. Entonces nivel 3. De acá sería nivel 2. Nivel 3. Y nivel 3. Lo tenemos ahí. Ahora el capítulo 2 hacemos lo mismo. Este sería nivel 2. Este sería nivel 3. Nivel 3.
nivel 2. Y así hacemos el resto. Ahora, para agregar la conclusión, hacemos lo mismo. Conclusión, agregar texto, nivel 1. Seleccionamos negrita y 2.0. Entonces hacemos el método para copiar formato, hacemos para sugerencias, también para bibliografías y para anexos. Ahora vamos a comprobar el índice. Tenemos así, ahora vamos a actualizar el índice otra vez, vamos a actualizar tabla, vamos a actualizar toda la tabla, aceptar. Ahí está. Como podemos notar, está todo listo el índice para hacer. Seleccionamos todo, quitamos la negrita. Un índice puede variar, puedes ponerlo en 2.0. Si quieres una sola hoja, le puedes poner también 1.5 para ver cómo nos queda, o tal vez en 1, ¿verdad? Ahí está. La letra puede ser más pequeña, de esta manera. Entonces subimos el resto ahí. Ahora vamos a actualizar el índice, pero solamente el número de página. Habían dos hojas prácticamente, lo hemos reducido en una y entonces ya tomó los números de los títulos que estaban ubicados en tal página. Vamos a comprobarlo. Por ejemplo, si voy a objetivos específicos, está en el número 13, ¿verdad? Entonces hacemos control clic y como podemos notar está en el número 12. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es solamente actualizar el número de página. Entonces hacemos, vamos aquí, actualizar solamente número de página, actualizar. Entonces ahora vamos a por otra vez. Objetivo específico está el número 12. Lo comprobamos, control clic. Y ahí está, el número 12.